Bueno, en este tercer fallo vamos a hablar de lo que es el fallo 2 por 1 de lesa humanidad, en el cual vamos a arrancar con el fallo Muiña, donde bueno, este fallo fue esta sentencia digamos fue el 3 de mayo del 2017, se dio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual la suscriben digamos la presidenta y la doctora Elena Hayton de Nolasco, el señor Carlos Rosenkrantz, el señor Maqueda, el señor Ricardo Lorenzetti y el señor Horacio Rosati. Bueno, en este fallo, la defensa presenta un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia en un delito, digamos, de lesa humanidad, cometido por el señor Muiña, donde, digamos, había sido condenado a 13 años de prisión, donde la Corte, digamos, decide aplicarle, con el voto de 3 de sus integrantes, ¿no es cierto?, decidió en este caso aplicar la ley del 2 por 1 en el artículo 7 de la ley 24.390, ¿no es cierto?, que estuvo vigente, digamos, entre los años 1994 y los años 2001, ¿no es cierto? Esta ley, digamos, establecía, al computar el tiempo de la privación de libertad, digamos, de una persona que no tenía una condena firme, o sea, que estaba en una prisión preventiva, cuando se extendía el plazo, digamos, cuando se vencía este plazo de más de 2 años de prisión preventiva, ¿no es cierto?, el cómputo era de 2 días por uno, ¿no es cierto?, de lo que sería una condena firme, de una sentencia firme, ¿no es cierto? Bueno, luego de esto, el Congreso Nacional, ¿no es cierto?, sancionó por una unanimidad, salvo, digamos, el voto de un solo diputado, ¿no es cierto?, en contra de la ley 27.362, donde dicen que se descalificó, digamos, la interpretación de lo que sería, digamos, la interpretación que dio la Corte en cuanto a la ley del 2 por 1, diciendo que no sería aplicable a las conductas, digamos, delictivas de lo que son los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de genocidio, los crímenes de guerra, etcétera, ¿no es cierto? Y que estarían, digamos, estarían lesionando los principios, digamos, de lo que es el derecho interno o el derecho internacional, ¿no es cierto? De modo que, bueno, con esto el Congreso deja como en claro la equivocación y la mala aplicación de lo que es el derecho internacional por parte de la Corte Suprema de la Nación, ¿no es cierto? Bueno, en esto igual hubieron disidencias porque fueron 3 los que votaron, digamos, a favor, ¿no es cierto? O sea que los integrantes, digamos, piensan de diferentes formas, donde, por ejemplo, la presidenta, la señora Elena Hayton de Nolasco y el señor Carlos Rosenkrantz, ¿no es cierto?, consideran, digamos, que la Cámara se había apartado de las normas convencionales, digamos, del artículo 9 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, ¿no es cierto?, y del artículo 15, inciso 1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y Constitucionales, ¿no es cierto?, y de lo que es el artículo 18 de la Constitución Nacional, digamos, para lo que es la debida resolución del caso. Después tenemos, por ejemplo, el doctor Horacio Rosati, donde más bien él confirma, digamos, sus fundamentos en lo que es ya más un dilema moral, ¿no es cierto?, que plantea, digamos, que en el juzgador la aplicación de un criterio de benignidad a los condenados por delitos de lesa humanidad, y dice que este dilema debe ser resuelto con la estricta aplicación, ¿no es cierto?, de la Constitución y de las leyes. Y después tenemos lo que son las disidencias por parte de los jueces Lorenzetti y Maqueda, donde ellos dicen, digamos, que sostienen que no se ha dado ningún cambio en la valoración de los delitos de lesa humanidad. Por el contrario, existe una consistencia en la definición, en la calificación y en la persecución, digamos, de este tipo de delito que se ha mantenido, digamos, en diversos precedentes, y que, bueno, no solo ha sido, digamos, de esta Corte, sino en lo que hace a todo el Poder Judicial. Después, lo que tenemos los hechos de la causa, digamos, se los atribuye a Luis Muiña, ¿no es cierto?, que es el juzgado por el delito, como dijimos, de lesa humanidad,
donde lo cometió el 28 de marzo de 1976, ¿no es cierto?, en el hospital de Posadas de Aydo, en la provincia de Buenos Aires, donde, bueno, él entró con varios compañeros militares de él, ¿no es cierto?, al establecimiento, ¿no es cierto?, y eh, detuvieron al personal del mismo, ¿no es cierto?, y lo trasladaron a un centro clandestino llamado el Chalet, donde, bueno, los privaron de libertad y los sometieron a torturas. Ya luego ahí vamos a pasar a lo que es el fallo de Rufino Batalla, ¿no es cierto?, el 4 de diciembre del 2018 en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, en este caso, digamos, el último ministro de la Corte que votó en disidencia fue el presidente del tribunal, el señor Carlos Rosenkrantz. Los demás jueces, digamos, cambiaron su forma de votar, diferente a lo que fue el caso anterior del señor Muiña, ¿no es cierto?, que dejaron precedente. El señor Rosati y la señora Elena Hayton votaron de manera diferente a la anterior, modificaron su criterio, invocando a una ley del Congreso, digamos, que sostuvo que el 2 por 1, digamos, ya no era aplicable justamente a los crímenes de lesa humanidad. La disidencia nada más la siguió sosteniendo el señor Carlos Rosenkrantz, ¿no es cierto?, que podríamos estar diciendo que estaría violando una norma del Congreso, una norma del Congreso Nacional, argumentándose que es inconstitucional aplicar la nueva ley con efectos retroactivos en contra del condenado. Pero bueno, la diferencia fundamental, yo personalmente que encontré en estos casos, digamos, justamente, bueno, la diferencia de la aplicación que hubo en el primer caso, en la aplicación del 2 por 1, de la ley del 2 por 1, produciendo, digamos, un escándalo, provocando una movilización de gente, ¿no es cierto? Y en este segundo caso no se aplicó, digamos, esta ley porque está derogada, digamos, en los que son los delitos de lesa humanidad. Luego ahí tenemos lo que es el fallo Maceo Julio Lilo, que es un recurso de casación e inconstitucionalidad. Este fallo fue el día 13 de julio del 2017 y los que la suscriben son los doctores Eugenio Zaffaroni, Carmen Arbigaí, el señor Carlos Fay, el señor Ricardo Lorenzetti, la señora Hayton de Nolasco y el señor Juan Carlos Maqueda. Lo que podemos ver, digamos, en este fallo es la declaración de la inconstitucionalidad del decreto 1002/89, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional, digamos, indultó, entre otros, al señor Santiago Mar Rivero por los hechos imputados, digamos, en la causa 85 de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, que el Juzgado Federal número 2 de San Martín había hecho lugar a esta presentación, declarando, digamos, la inconstitucionalidad de este decreto y dispuso privar de efectos dentro de las actuaciones, digamos, principales, la totalidad de lo que son los actos y las resoluciones dictadas como consecuencia del decreto mencionado. Que dicho pronunciamiento en realidad fue apelado por el abogado defensor del señor Santiago, o sea, con fundamentos, entre otros, en que la excepción, digamos, de lo que sería la cosa juzgada en relación al sobreseimiento, digamos, dictado, se encontraba firme. Luego tenemos lo que es el fallo de Arancibia Clavel, que es un homicidio calificado y una asociación ilícita y otros. Es la causa número 259, que este fallo fue el 24 de agosto del 2004, donde la suscriben el señor Bogiano, el señor Maqueda, la señora Hayton de Nolasco, Lorenzetti, el presidente Petracci, y el señor Fay y la señora Arbigaí también. Bueno, en este fallo la sentencia por la cual se lo condena es por homicidio y por asociación ilícita. La Cámara Nacional de Casación Penal
declaró la prescripción de la acción en orden al último de estos delitos. Contra esta decisión, el querellante, o sea, la representación del gobierno de Chile, que sería, interpuso un recurso extraordinario que ante su rechazo dio origen, la presente queja. Bueno, en este caso, digamos, el nombrado fue condenado por el Tribunal Oral número 6 a la pena de reclusión perpetua y accesorias por considerarlo partícipe necesario de lo que es el homicidio agravado por el uso de explosivos y por el concurso de dos o más personas de lo que es el matrimonio chileno Prat-Kubert, y como autor, digamos, de una conducta consistente en pertenecer justamente a una asociación ilícita integrada por 10 o más individuos, con una organización, digamos, de un tipo militar que estaba integrado, bueno, por oficiales, suboficiales de las Fuerzas Armadas, que disponía, bueno, armamento de guerras, explosivos, y recibía, digamos, lo que es el apoyo y la ayuda de funcionarios públicos, que es un delito previsto, digamos, en el artículo 210 bis, en lo que es el inciso A, B, C, A, B, D, F y H del Código Penal. Pero Arancibia apeló esta sentencia, tanto por haciendo alusión en realidad a la declaración de responsabilidad que tiene la muerte del matrimonio Prat, ¿no es cierto?, como su participación en la asociación ilícita dedicada a cometer los delitos ya mencionados. Si bien la Cámara Nacional de Casación revocó la condena por su participación en la asociación ilícita, se fundamenta que en que este delito, digamos, no era de lesa humanidad y que se encontraba prescripto. Consideró que no correspondía subsumir la conducta del nombrado en la figura 210 bis del Código Penal al no verificarse, digamos, la agravante genérica prevista en el tipo, ¿no es cierto? Esto significa, digamos, es que la acción desplegada por la asociación contribuye a poner en peligro la vigencia, digamos, de la Constitución Nacional. Y bueno, declaró extinguida la acción penal por prescripción respecto del delito de la asociación simple, y bueno, sobreseyendo al señor Arancibia Clavel por este hecho. Contra dicha decisión, bueno, lo que es la querella, o sea, el gobierno de Chile, interpuso el recurso extraordinario cuya denegación, digamos, originó la presente queja en la Corte Suprema, ¿no es cierto? La Corte en fallo en disidencia, digamos, por el presidente, el señor Enrique Petracci, y los jueces Augusto Bellucio y Carlos Fay, y por Antonio Bogiano, Juan Carlos Maqueda, el señor Eugenio Raúl Zaffaroni, la señora Elena Hayton de Nolasco y el señor Lorenzetti. Lo que la Corte se pronunció, digamos, revocando la decisión de la Cámara de Casación, digamos, es que por el transcurso del tiempo había declarado ya extinguida la acción penal por el delito cometido al matrimonio chileno, ¿no es cierto? En aquel momento la Corte dijo que los crímenes de lesa humanidad pueden ser investigados sin que exista una limitación, digamos, temporal para la justicia. En eso se basó la Corte. Bueno, luego tenemos lo que es la repercusión, digamos, que hemos tenido en estos casos, la repercusión que tuvo, bueno, tuvo en el primer caso, por ejemplo, del señor Muñiz, fue, bueno, en los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, que, bueno, alertaron, digamos, sobre la incompatibilidad de la sentencia con los estándares internacionales para la investigación y el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad, tanto en el ámbito, digamos, regional como en el sistema universal. Justamente este fallo, el fallo Muiña, fue interpretado, digamos, como un retroceso en lo que es la política del Estado de importancia internacional, vista en lo que es vista al mundo en un modelo de justicia. Justamente por eso hubo una gran movilización en la Argentina luego
de emitida, digamos, esta sentencia, creo que el 10 de mayo, ¿no es cierto?, donde justamente el Congreso Nacional, digamos, sancionó está por unanimidad, digamos, la ley 27362, donde justamente descalificó la interpretación, digamos, que la mayoría de la Corte dio, ¿no es cierto? O sea, deroga la ley 25.430, donde esta ley 2 por 1 no es aplicable justamente a las conductas delictivas, digamos, que encuadren la conducta de los delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según lo que es el derecho internacional. De este modo, el Congreso, digamos, reafirma, digamos, con cómo debe interpretarse la ley 24.390 luego de esta aplicación errónea que hizo la Corte Suprema, digamos, alejada de lo que sería el derecho internacional vigente. Y quedó en claro, digamos, con este fallo que la Corte desestimó y contradijo, digamos, los precedentes judiciales que defendieron una línea jurisprudencial homogénea y consolidada a una política legislativa uniforme, digamos, desde hace ya varias décadas que se viene dando, donde son muy importantes seguir la línea de los derechos humanos de las personas, y más en un crimen, digamos, de terrorismo, en un crimen de lesa humanidad.